Génesis capítulo 12, versículo del 10 al 20, dice así: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Pecado y preservación. Hay una historia que tenemos en el libro que usamos para el discipulado de la iglesia, de un hombre llamado Dick Inés. Y cuenta la historia de un joven que viajó a Siria y se encontró con 3 pastores con sus 3 rebaños. Y los rebaños estaban ahí juntos, revueltos, todas las ovejitas. Y dice que el primer pastor se puso en pie y de repente llamó a sus ovejas, y de todo ese montón de ovejas que estaban ahí, las que le pertenecían a este pastor obedecieron su voz y se fueron tras el pastor. El segundo pastor al rato se puso de pie y también llamó a las ovejas, y sus ovejas se fueron tras él. Entonces el joven le preguntó al tercer pastor: oye, ¿significa que si yo me pongo tu ropa y agarro tu vara y llamo a las ovejas me van a seguir? Y el hombre le permitió que hiciera la prueba. Pues el joven se vistió de pastor y comenzó a llamar a las ovejas, pero ninguna obedeció. Entonces le dijo el joven: ¿significa que no van a seguir a nadie más que a ti? Y el pastor le dijo: no, cuando están enfermas tienden a seguir a cualquiera que les llame. Y esta última parte es la que más me interesa a mí, porque en la Biblia en muchas formas nosotros somos comparados con ovejas, ¿cierto? Y es que, hermanos, en los momentos bonitos y en los momentos fáciles es muy fácil seguir la voz de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vienen las pruebas y los momentos de dificultad, nosotros somos especialmente vulnerables y tendemos a olvidarnos de la voz de Dios y comenzamos a seguir otras voces. Tendemos en medio de las pruebas a tomar las peores decisiones de la vida. Y luego, pues por supuesto, cuando nos damos cuenta del grave error que hemos cometido, nos sentimos mal, sentimos que hemos fracasado y muchas veces incluso pensamos que ya la arruiné, ni siquiera Dios me va a poder salvar de esta. Ya aquí ni Dios me va a poder perdonar. Ya aquí ya arruiné mi cristianismo. No sé si a usted le ha pasado eso por la cabeza. Ya malogré el plan de Dios en mi vida. Pues tenemos el caso de Abraham. Abraham, en los versículos anteriores vimos la semana pasada cómo Dios le había entregado el pacto. Dios había hecho un pacto con Abraham, que él había prometido darle en primer lugar una descendencia
teniendo una mujer estéril, siendo de edad muy avanzada. En segundo lugar, le había prometido que le iba a dar una tierra en la cual iban a habitar él y su descendencia. Y en tercer lugar, le había prometido que a través de esa nación que Dios estaba creando, iba a venir la bendición a todas las familias de la tierra, revirtiendo así la maldición del pecado que se originó en Génesis capítulo 3. Pero imaginémonos a Abraham. Abraham habrá salido de la presencia de Dios, como decimos los cristianos, bendecido, prosperado y en victoria. Y Dios le pone la primera prueba: sal de tu casa y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Abraham es un gran cristiano. Pero ahora se le presenta una segunda prueba y Abraham fracasa terriblemente. Y la pregunta que entonces tenemos que hacernos es: ¿qué hace Dios con un cristiano que peca? ¿Qué hace Dios cuando nosotros metemos las patas? Perdone la expresión, pero sí me la entiende, ¿no? ¿Qué hace Dios cuando nosotros vamos en contra de los propósitos suyos que Él tiene en nuestra vida? Hoy vamos a estudiarlo, hermano. Y en primer lugar, comencemos viendo el pecado ante la prueba. Dios pone una prueba y Abraham responde, pues pecando. Vamos a comenzar viendo la prueba. Versículo 10 comienza diciendo: hubo entonces hambre en la tierra. ¿Dónde vivía Abraham? En la tierra de Canaán, ¿se acuerda? En lo que más adelante llegaría a ser todo el territorio de Israel. La tierra de Canaán no era como la tierra de Egipto. Egipto tiene el famoso río Nilo. Y el río Nilo tiene desbordes periódicos que hace que el agua inunde, no con destrucción, sino como un regadío, inunde todas las zonas donde se hace agricultura. Es como un sistema de regado natural. Y entonces Egipto depende del Nilo para tener su comida. Pero el Nilo es muy estable y entonces Egipto, pues siempre ha sido una nación muy próspera. La tierra de Canaán no era así. La tierra de Canaán lo que dependía no era de un río. La tierra de Canaán lo que dependía para el brote de las cosechas era de la lluvia. Por eso es que el Señor en el pacto que hace con Moisés le dice al pueblo de Dios que Él le va a enviar a su pueblo, si son obedientes, la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia a su tiempo, porque si no había lluvia, no hay cosechas. Si no hay cosechas, no hay comida. Y estas hambrunas eran muy constantes en la tierra de Canaán. Abraham pasó por hambruna, Isaac pasó por hambruna. ¿Se acuerda que incluso fue una hambruna lo que hizo que la familia de Abraham y de Jacob y todos sus hijos descendieran a Egipto? Era algo constante en la zona. Y esto nos pone a pensar en algo, hermano, que acaso la tierra prometida, ¿acaso Canaán no es la tierra prometida? ¿Cómo va a haber aflicciones en medio de las bendiciones de Dios? Algunos cristianos piensan que el cristianismo debería ser la vida perfecta sobre esta tierra, la vida sin problema, la vida sin dificultades. Y déjeme decirle, hermano, que en cierta manera es lo correcto, pero no para este tiempo. La vida sin problemas y la vida sin dificultades está reservada para cuando el Señor Jesús establezca cielo nuevo y tierra nueva acá. Cuando venga la plenitud del reino de Dios a nuestra vida. Entre tanto, todos nosotros por igual vamos a tener que pasar diversas pruebas, no necesariamente las mismas pruebas, pero todos, sin excepción alguna, vamos a enfrentar problemas. Y el asunto es que cuando tenemos problemas, somos débiles. Tendemos a tomar las peores decisiones. Y Abraham lo hizo. Abraham dio una solución carnal a la prueba que Dios le estaba poniendo. Seguimos leyendo el versículo 10. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre
en la tierra. Si vemos en el mapa, entonces, Abraham vivía, ¿se acuerda?, en la zona de Canaán y bajó hasta Egipto. Descendió hasta esas prósperas tierras de Egipto. Ahora, alguno dirá, y mucha gente piensa de esta manera, claro, el pecado de Abraham es haberse ido a Egipto, porque Egipto en la Biblia representa el mundo. Y quienes van a Egipto es como que se está yendo para el mundo. Hermano, no podemos pensar así de Abraham, porque en los tiempos de Abraham, primero que todo, esta es la primera vez que se menciona Egipto en la Biblia. Y segundo, faltan 400 años todavía para que los descendientes de Abraham queden como esclavos en Egipto y Dios los tenga que liberar. Entonces, en la cabeza de Abraham, Egipto no representaba el mundo. Aparte de eso, que, por ejemplo, Jacob descendió a Egipto por orden de Dios. Es más, José llevó a María y a Jesús cuando era bebé, ¿a dónde? A Egipto por instrucción del Señor. No todo el que viaja a Egipto se sale del propósito de Dios. Abraham, el problema de Abraham acá no es haber ido hacia Egipto. El problema de aquí de Abraham, pudiéramos decir, es que no buscó la dirección de Dios. Lo que no encontramos en la Biblia, en todo este pasaje, es a un Abraham yendo a Dios y preguntándole a Dios, ¿qué hago en medio de esta circunstancia? Porque, hermano, cuando nos apremian las dificultades, cuando vienen los momentos difíciles, nosotros tendemos a olvidarnos la importancia que tiene la oración. Tendemos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta, haciéndolo como nosotros nos parece que tiene que ser hecho. Y posiblemente para ese entonces, en medio de esa hambruna, mucha gente estaba bajando hacia Egipto, gran cantidad de los cananitas estaba yéndose hacia Egipto, y Abraham, en lugar de doblar sus rodillas y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Abraham lo que decide es seguir lo que hace todo el mundo y descender hacia Egipto. Hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La vida espiritual Dios nos la ha dado justamente para que sepamos qué hacer en los momentos de dificultad. Y aunque no tengamos en la Biblia una revelación exacta de lo que tenemos que hacer en ese problema, por ejemplo, usted tiene un problema en el trabajo y Señor, me renuncio al trabajo, me quedo, ¿qué hago? Y pues tú no vas a abrir la Biblia y no vas a encontrar un versículo que te diga, fulanito de tal, renuncia a tu trabajo. Nos encantaría encontrar ese tipo de dirección tan específica, ¿sí o no? Pero no la hay, pero sí. Lo que la Biblia tiene son principios que debemos respetar y debemos guardar en el corazón. Y en segundo lugar, lo que vamos a poder hacer es pedirle a Dios que en su providencia, Dios guíe nuestra decisión hacia el lugar correcto. Hermano, muchas veces el cristiano tiene que actuar, por decirlo así, a oscuras. No está del todo seguro hacia dónde tiene que caminar, pero ahí es donde tiene que encomendar su alma al Señor y pedirle ayuda a Él. Abraham no buscó ayuda en Dios. Abraham confió en Egipto. Egipto va a ser mi salvación. Y Egipto no era su salvación. ¿Dónde debía estar su salvación? En Dios. Ahora, lo curioso es que Abraham confía en Egipto, pero al mismo tiempo le teme a Egipto. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Qué, Abraham hasta ahora se da cuenta? No es lo que quiere decir Abraham exactamente. Lo que quiere decir Abraham es, oye, me estoy dando cuenta de que tu belleza va a ser un problema. Yo me imagino que con esta primera frase, Sarai se habrá sentido piropeada. ¿Se entiende esa palabra? Sí. Que le tiró ¿cómo le dicen acá en Perú? Piropo igual, no sé, está bien. Un halago. Ahora conozco que tu belleza
es muy grande. Y Sarai se habrá sentido como, qué buen piropo. Pero a Abraham no le estaba importando Sarai. A Abraham lo único que estaba pensando era en él mismo. Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ve, hermano, Abraham está teniendo un grave problema acá. No solamente no confió en el Señor para preguntar si debía salir de la tierra prometida o no, sino que ahora que se va a enfrentar a un peligro, comienza a temerle al hombre. Y él incluso comienza a maquinar en su cabeza todo lo que puede llegar a suceder. Ahora, se han descubierto escritos de algunas décadas antes de que Abraham viviera o llegara a Egipto, donde se habla de conflictos que habían tenido grupos de egipcios con grupos de asiáticos. Y pues Abraham, en Medio Oriente, pertenece a Asia. Entonces quizás habían ciertas como rencillas entre ellos, quizás no habían tan buenas relaciones entre asiáticos y egipcios que llevaran a Abraham a pensar de esta manera. Pero no importa cuál haya sido el gran problema o cuál haya sido el trasfondo cultural, lo que vemos acá en Abraham es un exceso de preocupación. Y en medio de su preocupación, en lugar de dirigirse a Dios, nuevamente trata de solucionar las cosas por su propia cuenta. Oye, Sarai, tú eres una mujer hermosa. Los faraones eran conocidos por tener harenes de mujeres, concubinas y esposas. Pero lo curioso de ellos es que los faraones no querían tener solamente grupo de mujeres egipcias. Entre más diverso fuera el grupo de mujeres que tuvieran, más excelente y alabado era ese faraón, como que tenía más pegue con las mujeres. Entonces, pues una mujer del Medio Oriente y hermosa a los 65 años, Sarai ya tenía 65, algunos calculan que más bien 2 años más, porque para que llegara la hambruna posiblemente pasaron 2 años, quizás Sarai aquí tendría unos 67 años. Y aún así terminaba siendo una mujer hermosa. No sé su secreto, ya cuando llegue al cielo le preguntará, aunque ya no lo van a necesitar, hermana. Ahora, lo que hace Abraham es algo bastante malvado y egoísta de su parte, pero al mismo tiempo bastante humano y normal para nosotros. No puedo acusar a Abraham como si yo nunca hubiera hecho una tontería, una maldad de este tipo, un egoísmo de este tipo. Bueno, obviamente nunca he cambiado a mi esposa pues llévatela, regalarla a otro hombre, no, pero sí he hecho muchos egoísmos y por tanto, hermano, me doy cuenta que la naturaleza que hay en Abraham en ese momento es la misma naturaleza que hay en mi corazón. Y eso que Abraham ya conoce a Dios, como usted y como yo lo conocemos, significa que no podemos bajar la guardia, hermano. En todos nosotros reside la naturaleza pecaminosa. Ya no está gobernando nuestra vida, pero todavía queda por allí en el corazón hasta que el Señor nos dé un cuerpo nuevo. Y Abraham entonces trama su plan. Versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana. Hermano, sí era su hermana. Sarai era hermana del mismo padre pero diferente madre de Abraham. Y para entonces era normal casarse entre hermanos. Y Sarai, entonces sí, efectivamente, ¿Abraham estaba mintiendo? Exactamente. Cuando tú quieres engañar a alguien, así digas una verdad, estás mintiendo y estás pecando en contra de Dios.
Cuando tú quieres engañar a alguien, aunque estés diciendo una verdad, eso es un pecado, porque Dios conoce la motivación del corazón. Te lo pongo como otro ejemplo. El niñito tiene que estudiar para su examen, pero en lugar de estudiar está en su cuarto encerrado jugando con su celular y luego con su PlayStation y en la computadora y haciendo todo tipo de cosas menos estudiar. Si algo se asemeja a la realidad de algunos padres, es mera casualidad. Llega el día del examen y al hijo se lo truenan, se saca un 0,5 de 20. Cuando el niño recibe su examen, pues se pone nervioso, pero luego se da cuenta que muchos en su salón también salieron bien jalados. Y entonces va y le entrega el examen a su mamá y le dice: mamá, aquí está mi examen. ¿Pero qué pasó acá? Mamá, muchos en el salón han salido mal. Ahora, ¿está diciendo la verdad ese hijo? Sí, pero está queriendo tapar un hecho, que es que no salió mal, porque la mamá va a suponer que el problema es el profesor, que hizo mal el examen, que no sabe explicar, le va a echar la culpa al profesor. Pero lo que el hijo está tratando de tapar es: yo no estudié, salí mal porque yo no estudié. Dijo la verdad, pero sigue engañando. Hermano, el fin no justifica los medios. Nosotros debemos de hablar verdad. Ahora, noten el versículo 13, lo que Abraham dice en la segunda parte: para que me vaya bien por causa tuya. Y quiero que note ese por causa tuya. Y viva mi alma por causa de ti. ¿En quién estaba confiando Abraham para la preservación de su vida? En el hombre, en el ser humano, en su esposa. Si yo vivo o yo muero, va a depender de ti. Básicamente lo que le estaba diciendo, nuevamente el mismo pecado. En medio de la prueba, en lugar de confiar en Dios, pone su confianza en los métodos humanos, en la preservación humana. Teniendo que confiar en Dios en la tierra prometida, no le pregunta: desciende a Egipto, abandona la tierra prometida. Y ahora que se ve en peligro su vida de muerte, pues entonces suelta a su esposa, donde se compromete la segunda parte del pacto de Dios, la descendencia. Ya dejó la tierra, ahora está comprometiendo la descendencia. Y todo porque Abraham no está confiando en el Señor. Ahora, ¿cómo le salen los planes a Abraham? En cierta manera podemos decir que tiene éxito. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que era una mujer hermosa en gran manera. Tenía razón Abraham entonces. También vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Entonces hasta ahí parece que Abraham pues tenía razón. Aunque no sabemos qué hubiera hecho Faraón, de momento no sabemos lo que hubiera hecho Faraón si hubiera sabido que era su mujer. Él la mandó a llamar porque Abraham le dijo: es mi hermana. En otras palabras, está libre. Es como, bueno, acá en Perú no se acostumbra, pero en otros países cuando un taxi está libre, en el rótulo de taxi tiene un foquito y entonces lo encienden para decir que está libre. Y cuando está ocupado el taxi, lo apagan y entonces está apagado. Por decirlo así, le quitó el anillo de compromiso, el anillo de matrimonio. Y entonces, Abraham, ¿quién es esta mujer? Mi hermana. Y está libre. Ahora, observa la recompensa que obtiene Abraham, versículo 16. E hizo bien Abraham, claro, cuñado de Faraón, e hizo bien Abraham a causa de ella. Nuevamente observe las palabras, a causa de. Ya vimos que Abraham le dijo: que viva yo a causa tuya. Y ahora vemos que Faraón le hizo el bien a Abraham a causa de ella, de Sarai. Y él tuvo
ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos. El Señor no le estaba dando estas cosas a Abraham. ¿Venían de parte de quién? De Faraón. Al parecer, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado cuando llegamos a tener cuestiones materiales. No todo lo material que llega a nuestra vida es una respuesta de Dios como bendición a nosotros. Hay cosas que obtenemos por medios ilícitos que aunque tú creas que Dios te está bendiciendo, Él no lo está haciendo. Ahora, estos bienes tienen un propósito en Dios, porque más adelante, en la próxima semana, vamos a ver que por causa de estos bienes, Abraham y Lot se separan, porque ya tenían demasiado para estar en la tierra. Pero eso no significa que Abraham haya estado actuando conforme a la voluntad de Dios. Sobre todo porque Abraham entonces está arriesgando las dos cosas que involucra el pacto. Está arriesgando la tierra prometida porque ahora en Egipto encuentra abundancia y ahora Abraham puede sufrir la tentación. Me quedo en Egipto. ¿Para qué ir allá donde hay hambre? Y aquí soy el cuñado de Faraón. Me quedo acá. Y en segundo lugar está arriesgando a la mujer. Ahora, hermanos, esto es un terrible caso de egoísmo. Yo le pido a las hermanas que están acá que se pusieran en el lugar de Sarai. Que de repente tu propio esposo te esté ofreciendo a otro hombre para que tú seas la mujer de ese otro hombre, porque es un cobarde que quiere guardar su vida. ¿Qué le harías tú a tu esposo? Hermana, es indignante, ¿sí o no? Es indignante. Abraham está tratando a Sarai, como un objeto, como una moneda de cambio, como algo que puede utilizar para beneficio propio, sin importarle el pacto matrimonial y mucho menos el pacto con Dios. Abraham está siendo egoísta. Y hermano, recuerde esto: cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, están basadas en el egoísmo. De hecho, toda decisión que no se tome en consulta a Dios está basada en el egoísmo. Y es muy fácil que tú termines arriesgando todo lo que Dios te ha dado por tratar de preservarlo de una manera errónea. Fracasamos cuando hacemos tales cosas. Ahora, pues, llegado a este punto, imaginémonos que nunca hubiéramos leído la historia bíblica. Llegado a este punto, cualquiera de nosotros puede suponer, ¿y qué haría Dios en ese caso? ¿Qué hace Dios con una persona que le da la espalda de esta manera como Abraham? Yo siendo Dios le doy la espalda a esta persona de repente. Yo siendo Dios le digo, este no me sirve para nada. Mejor me busco a otro y hago pacto con esa persona. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios va a preservar la vida de Abraham a pesar del pecado. Y aquí está lo maravilloso de Dios. Dios va a intervenir divinamente para evitar que se consume tal maldad. Nos dice en el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y su casa con grandes plagas. Ahora, nuevamente parece que Faraón y plagas es así como un sinónimo en la Biblia, ¿no es cierto? 400 años antes de que Dios mandara las 10 plagas a Egipto para liberar al pueblo, ahora por el padre de todos estos, Dios manda plagas también a Egipto y a Faraón. Pero con la diferencia de que las plagas del Éxodo son un juicio de Dios hacia Faraón por no dejar salir a su pueblo. El culpable, ¿quién era? Faraón, y los inocentes era el pueblo de Dios. Acá tenemos el caso contrario. El pueblo de Dios, que es Abraham,
es el culpable de que las plagas lleguen a la casa de Faraón. No sabemos exactamente cuáles plagas son. No sabemos si han sido las 10 plagas que le cayeron o alguna de ellas o alguna otra que no esté entre las 10 plagas de Egipto. Pero lo cierto, hermanos, es que es Dios el que está interfiriendo. Dios va a preservar su plan. Diga conmigo, Dios va a preservar su plan. Dios va a preservar su plan. A pesar de que Abraham está haciendo una grave tontería, Dios no se lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con Abraham y Dios va a cumplir ese propósito. Dios interviene así en nuestras vidas, hermano. Cuando enfrentamos problemas y metemos la pata, que no nos extrañe que de una u otra manera Dios interfiera parando la mano, poniéndonos un alto, evitando que nosotros sigamos caminando en ese camino de maldad. Dios interfiere, porque ¿sabe qué, hermano? Nadie puede frustrar los planes de Dios. Ni el poderoso Faraón, ni el torpe Abraham. Ni tú, ni yo. Ninguno de nosotros puede frustrar el plan de Dios. Pero Dios tiene que disciplinar. Llega el versículo 18. Y después de que llegan las plagas, Faraón manda llamar a Abraham y le dice: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no declaraste que era tu mujer? En otras palabras, Abraham, si yo hubiera sabido que era tu mujer, yo no la toco. Tenía más moral Faraón que Abraham. Por ahí dicen que cada ladrón piensa su condición. Y si Abraham llegó a pensar de esa manera, es porque quizás él hubiera terminado siendo lo mismo con la mujer, con el esposo de otra mujer que le hubiera gustado. Pero Faraón, por lo menos de su boca encontramos que dice: yo no lo hubiera hecho. Si tú me hubieras dicho la verdad, hermano, no le suenen esas palabras como familiares. Si me hubieras dicho la verdad, esto no hubiera pasado. A mí me han pasado numerosas veces cuando me doy cuenta que si hubiera dicho la verdad, no me hubiera metido en tal problema. ¿Le ha pasado? Sigue diciendo el versículo 19. ¿Por qué me la diste? ¿Por qué me dijiste? Es mi hermana, poniéndome ocasión para tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí a tu mujer, tómala y vete. Unos cuantos versículos más arriba, Dios le había dicho a Abraham: tú serás de bendición para todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. El propósito de Dios es que a través de la línea de Abraham viniera la bendición de Dios a todos los inconversos. Pero en este caso encontramos todo lo contrario. En lugar de ser de bendición para la casa de Faraón, más bien ha sido de maldición. ¿Qué fue lo que provocó que el creyente Abraham fuera de maldición para los incrédulos? El pecado. Cada vez que nosotros pecamos, hermanos, estamos afectando negativamente a las personas que están a nuestro alrededor. El pecado no solamente te afecta a ti, afecta a todos los que hay alrededor tuyo. Nosotros tenemos que entender esto, hermano. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos sal y luz del mundo, de tal manera que dice Mateo que cuando los incrédulos ven nuestras buenas obras, glorifican al Padre que está en los cielos. Pero aquí tenemos todo el caso contrario. Un Abraham pecando y que trae dolor a los incrédulos. Cada vez que en tu trabajo, en tu centro de estudios, en la calle, ahí delante de tus hijos, frente a tus vecinos, tú cometes pecado, tú no estás siendo sal y no estás siendo luz.
No estás llevando la gloria a Dios, estás trayendo más bien deshonra a su nombre. Estás pisoteando la sangre de Cristo. ¿Para eso te llamó el Señor? ¿Para esto llamó el Señor a Abraham? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Abraham fracasó. El padre de la fe ha sido peor que un incrédulo. El hombre que Dios escogió para armar toda una nación a partir de él, ha fracasado miserablemente en una de las primeras pruebas. ¿Y qué hace Faraón con él? Versículo 20, lo bota básicamente. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron. Esta es una bonita manera de decir: fuera. En Egipto no te quiero. Y de verdad, Abraham nunca más regresó a Egipto. Nunca más regresó a Egipto. Lo botaron. Le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Eso sí, no le quitaron los bienes. Nuevamente, seguramente porque el Señor habrá advertido a Faraón que no lo tocara ni a nada de lo que era de él. Porque esos bienes ya tenían un propósito para el siguiente plan de Dios con Lot. Pero hermano, Abraham salió por la puerta de atrás. Qué desgracia cuando los cristianos nos comportamos de esa manera. Qué desgracia cuando el mundo se desilusiona de nosotros y nos dice: ¿y así eres cristiano? Es doloroso, ¿sí o no? Pero déjame darte un último rayo de esperanza, un último rayo de salvación. Abraham, si vemos en los primeros versículos del capítulo 13, vamos a ver hacia dónde se fue Abraham. Mira el versículo 1 del capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Y versículo 4. Al lugar del altar que había hecho antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Egipto le había cerrado las puertas a Abraham, pero Dios no le había cerrado sus puertas. Egipto había botado a Abraham de sus tierras, pero Dios no había desechado a Abraham. Y hermano, esto nos tiene que llenar a nosotros de esperanza y de alegría, que a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestras fallas, el Señor no cierra las puertas de la tierra prometida. El Señor no nos cierra la puerta de su presencia. Él no está a gusto con lo que hemos hecho, pero no nos abandona ni nos deja. Abraham pudo volver a entrar y llegó hasta el sitio donde una vez había adorado a Dios, y allí adoraría a Dios otra vez. Yo me imagino a Abraham llegando delante de Dios en ese momento. Si usted ha pecado gravemente y luego ha tenido que darle la cara a Dios, sabe muy bien lo que se siente. Llegar sin saber dónde meter la cabeza, pero al mismo tiempo dándole gracias porque hay un lugar a donde ir. Dándole gracias al Señor que hay una promesa, que si nosotros hemos pecado, pero confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. La torpeza de Abraham, si bien es cierto, no fue del agrado de Dios, pero Dios lo estaba cuidando en medio de su torpeza. Dios nos cuida a nosotros, no para que sigamos pecando abiertamente. Tenemos que darnos cuenta, hermano, de que el pecado es dañino para el propósito de Dios en nuestras vidas.
pero tenemos que venir a Él y pedirle perdón por nuestra alma. Dios no lo desechó. Dios todavía mantenía en pie su promesa. Dios es fiel, amén. Él es fiel, no a Abraham, ni a ti ni a mí. Él es fiel a la promesa que Él hizo. Y Él prometió que iba a hacer de Abraham tal cosa, y así lo va a hacer. Y Él prometió que iba a hacer de ti también una obra, y Él la va a hacer. Esto es lo que se le llama, hermano, la preservación de los santos. En este mundo, a pesar de que nosotros muchas veces metemos la pata, Dios está guardando nuestra vida y no nos va a dejar llegar más lejos. Pero aún así no debemos usar eso como excusa para alejarnos de Dios. Entonces, hermanos, vemos que el plan divino de Dios siempre está protegido. La obra de Dios, hermano, no se escapa. Dios no estaba presente solamente en Harán o en la tierra de Canaán. El gobierno de Dios llega a Egipto y a todo lugar de la tierra. Abraham nunca iba a poder llegar a un punto de esta tierra donde estuviera fuera del alcance de Dios. Así somos nosotros. Nunca salimos de su terreno, nunca salimos de su presencia. Y por tanto, Él está cuidándonos para que a pesar de nuestras imprudencias y a pesar de nuestras necedades, a pesar aún de los propósitos de un faraón poderoso o de un terror en el corazón de Abraham, su promesa no se viera comprometida. El Señor ha prometido llevarnos al cielo y Él lo va a hacer. El Señor ha prometido que un día estaremos con Él y Él lo va a hacer. Pero hermano, conviene estar cerca de Él. Cuando tengas temor, cuando tengas una prueba, cuando estés pasando por un momento de tribulación, aférrate más a la vida de oración, a la lectura de la palabra, a la congregación. No le hagas caso al desánimo. El desánimo no nos dice: ay, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Me siento mal, me siento triste. Iré cuando esté mejor. Al contrario, hermano, cuando te sientas más desanimado, cuando te sientas más caído, cuando incluso hayas metido la pata hasta el fondo, ese es el mejor momento para venir a la presencia de Dios y pedirle perdón a Él, pedirle ayuda y pedirle su dirección. Y cuando tengas que tomar una decisión, ponla en oración. Señor, dirige por favor mi decisión. Que la tome hacia lo que es lo correcto. Y cumple los principios de Dios. No le hagas mal a nadie con tu decisión. Honra a Dios con lo que estás haciendo. Y el Señor va a guardar tu camino. Hermano, el Señor es el buen pastor. Y aunque las ovejas somos un poco torpes, pero el Señor sabe cuidar de su rebaño.